Ahí ya voy viendo caras conocidas. Vamos a dar entonces por empezado este nuevo encuentro en conversaciones sobre apego. Este es nuestro encuentro número 34, aunque no puedan creerlo, nuestra conversión número 34. Y vamos a empezar saludando como siempre a mi acompañante número 1, nuestras compañías mutuas, mi copartner en estas conversaciones, Zuleima León Valle. ¿Cómo estás? Hola Vanessa, muy bien, aquí pendiente de este tema tan interesante y esta oportunidad de trabajar con ellos, con nuestros invitados tan espectaculares y con toda la audiencia que seguramente va a estar en Facebook muy al pendiente de esta conversación. Muchas gracias, Vanessa. Absolutamente. Conversación número 34 que denominamos con un nombre muy conocido quizá en lo que es psicoterapia, pero vamos a tratar de darle otra visión. En el nombre del padre, vamos a hablar del padre, de la visión de este padre dentro de lo que es la teoría del apego, su función, su situación también de apoyo y de contribución a esta maternidad tan difícil desde lo físico también y emocional. ¿Cuál es el rol y cómo es el paradigma hoy? Si te parece, Zulema, entonces vamos a dar el inicio saludando a Carlos, a Fernando, a Marc y a María Eugenia. Vamos a hacer la presentación de Carlos. Carlos es psicólogo, ¿Listo? especialista universitario en clínica, psicoterapia psicoanalítica, es director de CEFOP, el Centro Formador en Psicoterapia Psicoanalítica, es miembro de IAN Argentina, él está en Córdoba, una provincia acá en Argentina, es miembro del comité de redacción de la revista online Aperturas Psicoanalíticas, autor de diversos artículos y capítulos de libros sobre psicoterapia, apego, sistemas motivacionales y también paternidad. Es docente de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Córdoba, acá en Argentina, y también de otras universidades. Vamos a darle entonces las buenas tardes a Carlos para que un poco nos cuente qué decimos, por qué hablamos de padres suficientemente buenos. ¿Cómo es el paradigma? ¿Cómo podemos plantear este tema de la parentalidad? Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias Vanessa y Zuleima una vez más por la invitación a este espacio realmente tan interesante, ¿no? Y bueno, con este tema tan particular y tan importante que han denominado En el nombre del Padre, ¿no? Todo un título ya de por sí muy sugerente, ¿no? Eh, yo quisiera un poco, en parte lo que trae Vanessa, empezar a delimitar un poco qué entendemos también por paternidad hoy, ¿no? Porque evidentemente esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, no solo en la teoría, ¿no? Sino creo que también eso es resultado también de un cambio a nivel de la práctica del rol de la paternidad, ¿no? Y me parece súper interesante que planteen este tema porque creo que hablar hoy de paternidad implica también explorar un cambio de paradigma que se viene generando, ¿no? Como decía recién, a nivel teórico, pero no solamente teórico, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que dentro de la teoría, al menos más psicoanalítica clásica, el padre o la función del padre estaba siempre vista desde un lugar del tercero que venía a ejercer como un corte entre el niño y la madre, ¿no? Y este posicionamiento teórico generaba consecuencias a nivel también de la concepción, evidentemente, de la paternidad y de los roles que los padres en los roles en los que los padres se ubicaban en esa función, ¿no? Estamos asistiendo a un cambio de paradigma en ese sentido, a partir del avance en la investigación y en las teorías, en donde se va produciendo como un desplazamiento entre esa función del padre como tercero que viene a instalar un corte en el vínculo madre-niño, a un padre cuya función es mucho más amplia que la de ese corte, ¿no? Es decir, investigaciones actuales nos hablan de funciones del padre como función de apego o como función, es decir, diversas funciones que los padres van cumpliendo y que implican un involucramiento mayor por parte del padre en la crianza, ¿no? Es decir, ya deja de ser ese tercero externo a la diada, sino que se involucra de una manera mucho más
personal, afectiva, en el vínculo con el niño, ¿no? Y a partir de allí me parece que es muy interesante pensar en las distintas funciones que los padres también cumplen. Esto se ha estudiado mucho y se ha hablado mucho en relación a la madre, pero no en relación al padre, ¿no? El padre quedaba siempre circunscrito a esa función de corte, como decía antes. Ahora, me parece interesante pensar en esto, en distintas funciones, y sobre todo en las dificultades que también presentan los padres para cumplir adecuadamente esas funciones. Algo que también se ha hablado solamente de la maternidad, ¿no? Y creo que los cambios también a distintos niveles culturales, inclusive de género, hacen que también se focalice un poco más sobre la subjetividad del padre. Y a mí esto me resulta algo muy interesante de poder compartir, porque efectivamente si pensamos desde la subjetividad masculina, ¿cómo impacta la paternidad? ¿No? ¿Qué sistemas, qué nivel de impacto, qué sistemas moviliza dentro de la subjetividad masculina? ¿Mm? Hay muchas cuestiones que podríamos hablar de esto. El tiempo es breve, voy a hacer solamente una breve reseña, ¿no? En todo caso, luego podemos hablar más sobre el tema. Pero me parece interesante pensar en esa complejidad que implica también la paternidad, en ese vínculo más afectivo, involucrado por parte del padre. Decía recién que hay estudios que demuestran cómo la figura paterna puede y cumple de hecho funciones de apego para el niño, ¿no? Algo que estaba totalmente en términos de exclusividad adjudicado a la madre. Bueno, hoy se sabe que también el padre es evidentemente una figura de apego, ¿no? Y hay algo que yo quiero resaltar, y es que cuando hablamos de apego, de vínculo de apego, me parece interesante pensar que el apego también se va construyendo en la relación, ¿no? Es decir, que un padre más involucrado, como decía antes, va a ir generando también un vínculo de apego con ese niño. Distintas funciones, múltiples funciones que los padres cumplen en la crianza. La de apego, la de brindar seguridad afectiva, emocional, la de convertirse en una figura a la que el niño puede acudir en momentos de estrés o de tensión psíquica. Evidentemente eso es una función sumamente importante. Pero creo que la función paterna no se agota solamente allí, sino que hay múltiples funciones que deben cumplir, ¿no? Por ejemplo, la función de apego, pero también la función de narcisizar adecuadamente al niño, de darle al niño una imagen valorizada de sí mismo, la función de ser un sostén de regulación emocional adecuado también en los momentos de estrés o de tensión psíquica, la función también de brindarle al niño digamos, adecuado sentimiento de seguridad respecto a su autoconservación. Es decir, múltiples funciones que sería muy largo explayarme en cada una de ellas hoy, ¿no? Pero lo que quiero transmitir como idea es que la paternidad implica ese conjunto de funciones que deben cumplir. Y desde allí es que me parece interesante, ya que el cambio de paradigma implica todo esto, que también en la teoría y en estos espacios de discusión que llegan a un público más amplio, pensar en las dificultades, ¿no? que se pueden presentar para ejercer de manera adecuada estas múltiples funciones que conforman la paternidad como conjunto. Y muchas más, seguramente, ¿no? Estoy reduciendo a algunas de las funciones. Una idea sobre la que he trabajado en conjunto con Emil Sedillo-Bleichmann es la de pensar en el padre suficientemente bueno, ¿no? ¿Y qué quiero decir, qué queremos decir con esta idea? En que en realidad no vamos a encontrar como en la maternidad tampoco la maternidad o la paternidad perfecta, ¿sí? Pero sí aspiramos a que sea suficientemente buena, ¿no?
¿Y qué queremos decir con esto? Que de esas múltiples funciones que he ido nombrando, estudiar, ¿no? Y esto es individual siempre y particular, cuáles son las funciones que pueden cumplirse adecuadamente y cuáles no. Pero no desde un lugar de censura, de crítica, sino también desde este posicionamiento que les planteaba antes, de entender la subjetividad masculina y el impacto que la paternidad tiene sobre ella. Y creo que desde allí podemos ayudar también a paternidades suficientemente buenas o más saludables, si se quiere. Tengamos en cuenta una cuestión fundamental, que los padres actuales no han tenido modelos de paternidad cercanas, ¿no? Sino que los modelos de paternidad, por lo general, puede haber excepciones, pero por lo general han sido desde este paradigma anterior del que les hablaba, ¿no? De esa figura más distante, más esa figura que viene a establecer el corte. Y que a los padres actuales este acercamiento afectivo, involucrarse en la crianza de los niños, les resulta también algo extraño. Entonces, entiendo que ya estoy en mi tiempo, pero simplemente como para cerrar la idea y dejar como planteo para que si quieren luego lo podemos conversar, me parece interesante pensar en esas múltiples funciones, en las dificultades que esto puede traer para los padres actuales y desde allí cómo poder colaborar desde nuestro lugar a, bueno, a ayudar a subsanar esas dificultades. Dejo allí, en todo caso, luego retomamos. Maravillosa introducción, Carlos, y cómo poder salir también de ese lugar de vulnerabilidad, ¿verdad? A pedir ayuda, buscar Claro. Toda esta formación que se puede adquirir en la psicoterapia, pero también empezar a hablar de las necesidades que se tienen para esa función del padre suficientemente bueno. Gracias, Carlos. Bueno, seguimos y es un honor presentar a Fernando Lacasa. Fernando, un saludo caluroso desde el Caribe colombiano. Fernando Lacasa es psicólogo clínico especialista, doctor en psicología. Trabajó en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y es responsable de equipos comunitarios de salud mental infantil. Además, es miembro de Ya en España y de la Asociación Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica. Ha publicado trabajos sobre el apego y adolescencia, además de trabajar en el cuestionario de apego CAMIR-R, entre otros. También formó parte de un grupo de investigación sobre abordaje del trauma en grupo de niños y adolescentes. Bienvenido, Fernando Lacasa. Muchas gracias, Zuleima. Muchas gracias, Vanessa, por esta invitación y también gracias a mis compañeros de webinar, mis compañeros que seguro que vamos a poder articular alguna cosa interesante, ¿no? Yo voy a tomar... Bueno, primero una cosa, Zuleima, tú me decías en pasado, sigo trabajando, digamos, en el hospital y Perdón. dejo ese tipo de investigación, ¿no? Pero Perdón, bueno, ahí está presente Fernando y tiene mucho sí, que entregarnos el día de hoy. Todavía aún estoy ahí, sí, sí. Bueno, me parece muy interesante, ¿no? Lo del padre suficientemente bueno, tomando el concepto de madre suficientemente buena. Y de alguna manera, Freud ya decía que la tarea de padres es una tarea imposible. Es una tarea imposible. Es decir, lo mismo que la de gobernar o de psicoanalizar, la tarea de padres es una tarea imposible, porque no hay una norma ideal a la que ajustarse. Es algo que se construye. Por tanto, no tenemos un modelo que digamos, hemos de ajustarnos aquí y por tanto eso ya es perfecto, sino que hay que huir de esto y aspirar, como dice Carlos, a ser suficientemente bueno, suficientemente capaz o suficientemente padre, diría, ¿no? Bueno, yo voy a hablar un poco del lugar del padre como figura de apego, ¿no? Tomando un poco este permiso de no ser, de ser suficiente, y luego pues algo de la función simbólica. Claro, ha cambiado realmente mucho en tiempo, desde Bowlby hasta ahora la función paterna, ¿no? Carlos lo decía, como el concepto de padre, de hombre en general, también ha cambiado mucho en la medida que socialmente se ha complejizado
la mujer también está tomando un lugar muy interesante, muy importante. Y esto recae y requiere también un replanteo de lo que se pensaba hasta ahora, pero incluso de lo que pensaba Bowlby, ¿no? Para Bowlby defendía la noción de monotropía, es decir, que el apego era con la madre y el padre aparecía como una figura secundaria, que apoyaba, que sostenía a la madre, pero no tenía una función directa sobre el bebé. Bueno, actualmente los usos sociales han cambiado, los padres están más involucrados, pero es que también la consideración del padre como figura de apego ha cambiado, ¿no? Es decir, hay cada vez más la idea de que la sensibilidad paterna es igual, digamos, es igual de sensible, es igual de capaz, desde el punto de vista de la conexión emocional, de las interacciones, etcétera, de lo que se considera pues sensibilidad, ¿no? Lo mismo que la madre. Pues es decir, que la sensibilidad hacia las señales del bebé y desde el punto de vista del bebé también sería lo mismo. Pero, bueno, la literatura no es uniforme y hay estudios que efectivamente que dicen que el padre pues es menos apto, que es globalmente pues quizá no son tan capaces, o incluso que los padres mismos no se creen tan capaces, que esta es otra cuestión, ¿no? Pero es verdad que el bebé cuando se siente inseguro busca a la mamá. Es decir, la función de búsqueda de proximidad, que es una de las funciones del sistema de apego, parece ser que se focaliza con la mamá. Pero esto está cambiando, porque esto efectivamente se verifica en aquellos niños criados fundamentalmente por la madre. Todavía la crianza, la coparentalidad exacta no existe, ¿no? Por tanto, esto es cuestionable y sobre todo una cuestión metodológica técnica, que es que se está evaluando el apego del padre con los mismos procedimientos que se evaluaba el apego a la madre. Y esto es una cuestión cuestionable y valga la redundancia. Por ejemplo, la situación extraña está basada en la ansiedad de separación y ante un peligro la búsqueda de proximidad es con la madre, que es lo que enfatizaba Bowlby. Pero Ainsworth introdujo una segunda dimensión, que es la de ganar autonomía. Introdujo el sentimiento de seguridad, no solamente la búsqueda de proximidad, sino el sentimiento de seguridad a la hora de explorar el entorno. Por tanto, tenemos aquí dos aspectos, dos patas, digamos, del mismo concepto, un concepto mucho más enriquecido. La propia Bowlby lo planteaba. Es decir, gracias a que hay una base segura, el niño o la niña puede explorar el entorno. Y es en esta dimensión donde se han empezado a diseñar instrumentos de evaluación del apego que no se basan tanto en la búsqueda de proximidad, sino que se basan más, por ejemplo, en esta capacidad de explorar. Por ejemplo, instrumentos que se basan en el juego o instrumentos que evalúan el apego a partir del juego interactivo o poniendo pequeños desafíos. Es ahí donde se ha empezado a ver también que la función materna y paterna son distintas. La función paterna en relación con el apego es más la de abrirse al exterior. Es decir, los niños que tienen un buen apego con el padre son más capaces o se relacionan mejor con los extraños, mejor con la gente no familiar, ¿no? Y también mejor con otros niños. Por tanto, esto verifica un poco lo que Ainsworth planteaba. Incluso hay situaciones curiosas, por ejemplo, una situación de aprendizaje de nadar en una piscina. Sabéis que ahora pues muchos niños los echan a la piscina, entonces parece ser que los niños dispuestos en una situación de aprender a nadar, que es un desafío importante, estando la mamá y el papá, los niños preferentemente buscan la ayuda del papá ante un desafío que la de la mamá. Por tanto, buscan más a la mamá ante situaciones de ansiedad, de temor para calmarse, pero ante un reto buscan más al papá como partener en esa cuestión. Por tanto, pues empezamos a ver o hay ya suficiente base como para pensar que hay distintas funciones, distintos aspectos en que el padre y la madre aportan
una serie de dimensiones interesantes en el desarrollo que aportan estas cuestiones, ¿no? Y esto es fundamental en la adolescencia. Es fundamental y al mismo tiempo es uno de los dramas de la actualidad, ¿no? Yo quiero adelantar que una de las cosas que nos encontramos por ejemplo, en un programa que tenemos de atención domiciliaria, se han incorporado nuevos roles, terapeuta ocupacional, educador social, etcétera, y estamos haciendo intervención domiciliaria en familias desvinculadas de los servicios sociales, de los servicios sanitarios, y lo que nos encontramos es en esas familias con graves problemas de conducta, entre otras cosas, es que no hay padre. Dos de cada tres no existe un padre, está totalmente desaparecido o es muy precario. Por tanto, estamos en una situación en que en la adolescencia muchos adolescentes están criándose sin padre. ¿Y por qué lo enlazo con lo anterior? Porque justamente la continuidad del apego en la adolescencia se verifica más con el apego al padre que con el apego a la madre. Es decir, dicho de otra manera, es en la adolescencia, en la apertura al mundo, cuando el apego al padre es muy importante, el sostén del padre. Y nos encontramos que ese padre no está en muchas familias. Y esto complejiza mucho el desarrollo y la capacidad de los adolescentes para tirar adelante. Y quedan anclados, quedan atrapados en una situación sin evolución. Bueno, podemos debatir un poquito más, pero quería también aportar una reflexión. Estaba leyendo a partir un poco de esta oportunidad, el complejo de Telémaco, ¿no? de un autor que es Máximo Recalti y que plantea pues, un poco también lo que se planteaba al inicio por Carlos como el modelo edípico, el modelo de la autoridad simbólica. El padre ha perdido peso, digamos, se ha eclipsado irremediablemente por el replanteamiento de lo que significa la autoridad clásica del padre. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la función paterna se ha diluido, no se sabe muy bien cómo hacer, ¿no? Tenemos, por otra parte, estos usos sociales, pero la función simbólica de apoyo, ¿cómo se produce ese apoyo? Ese corte ya no es lo más necesario. ¿Qué hace falta en nuestros adolescentes? ¿Qué puede aportar la función paterna en este momento de disolución de la autoridad simbólica del padre? Lo que plantea Recalti en el complejo de Telémaco es que Telémaco es el hijo de Ulises que está esperando el regreso del padre. Está esperando un regreso, un padre al que no conoció. Contempla el horizonte esperando que cada día regrese el padre de Ítaca, pero la madre le ha hablado del padre. Por tanto, no es un padre desaparecido, es un padre ansiado, deseado, que está presente a través de la madre. Por tanto, aquí ya hay una situación de triangularidad. ¿Y cuál es la función que va a necesitar el padre? El hijo del padre. Pues es una función de acompañamiento, es una función de testimonio, de testimonio vital, no de ejemplo vital. Es una función de testimonio, no de decir, oye, esto es lo que hay que hacer, etc. No, porque eso volveríamos a una función que actualmente la sociedad pues no la reconoce, digamos, ¿no? Es distinto lo que los chicos el tipo de padres que están necesitando en la adolescencia. Bueno, yo lo dejaría aquí porque me atengo al tiempo y mis compañeros van a decir cosas muy interesantes también. Perfecto, Gracias, Fernando, sí, la verdad que muy interesante este planteo que vamos a seguir hablándolo, pero el cambio de paradigma, ¿no? Cómo podemos ver también que hay otras realidades de lo que es la paternidad. Al igual que la mujer o el rol de la madre, hablamos de roles, ¿no? De la madre, y hoy hablamos también de diferentes constituciones familiares, en donde una madre puede tener de alguna manera también funciones de padre, o parejas homosexuales, ¿no? Diferentes configuraciones que existen hoy, que no existían, obviamente, cuando Volvi planteó lo que planteó. Vamos a darle ahora lugar a nuestro próximo invitado, a Marc Pérez Burriel, que ya también nos visitó en alguna otra oportunidad. Buenas tardes o buenas noches, Marc, Hola. para ti también. Vamos a contar que Marc Pérez Burriel es doctor en psicología, es psicólogo sanitario con consulta privada, es profesor de la Universidad de Girona,
de la Universidad también de Oberta de Cataluña, es miembro del International Attachment Network y también está acreditado como profesor y supervisor de lo que es las intervenciones a través del video, de Video Intervention Therapy por el International Institute of Video Intervention Therapy. Vamos a darle las buenas noches entonces a Marc Pérez ahí en Girona, en España. Hola, un placer estar con todos vosotros y vosotras. Y nada, el tema es súper interesante, es el gran reto que tenemos en nuestra diríamos, disciplina. Nuestra disciplina, los primeros 1000 días de vida digamos, del desarrollo, ¿no? de la infancia, son claves. Y justamente la involucración de un padre o no durante estos primeros 1000 días es clave, porque si logramos que este papá se involucre, después lo otro va como más seguido. Si no logramos eso, este papá desaparece, como muy bien ha explicado Fernando, en los casos donde hay mucha más problemática de salud mental. ¿Y qué pasa cuando papá se involucra? Pues pasa que hay unos cambios en este cerebro de este papá. Eso también hay muchas investigaciones que lo demuestran, cambios hormonales, cambios en los circuitos cerebrales de estos papás. Pasa igual con las mamás, pero bueno, eso ya está relacionado con el mismo ciclo en el embarazo, ¿no? Pero el papá pasa diferente, diríamos, ¿no? Y por lo tanto, lo que es importante es que se dé oportunidad, diríamos, a ese papá para que pueda intervenir, ¿no? Para que pueda ejercer ese papel. Justamente nuestros propios papás, los años 70, decían tiempos de Bobby también, pues estaban dedicando a su trabajo 10 horas al día, ¿no? Unas 50 horas semanales, lo que permitía, los estudios dicen, pues unos 12 minutos al día de dedicación a sus hijos, al cuidado de sus hijos. Eso ha pasado en 2010, pues se ha incrementado muchísimo, ¿no? Porque ha bajado a 35 horas semanales en Occidente, en los países industrializados, donde se han podido hacer este tipo de estudios. Claro, en otras partes no sabemos lo que pasa. Y se ha incrementado en 1 hora y 20 y pico minutos la dedicación a sus hijos, ¿no? Pues eso ya es un gran avance, ¿no? ¿Y cómo cambia este cerebro? ¿Cómo pues eso, ¿no? Hay esa secretación de hormonas en este papá, ¿no? Y eso lo digo en experiencia propia, ¿no? Con mi propia paternidad, ¿no? Un poco por lo vivido. Pues pasa en la interacción. Es decir, nosotros no tenemos el embarazo, pero sí que tenemos al niño, tanto el niño dentro del vientre materno, ¿no? Que incluso lo podemos hablar. Hay investigaciones también, ¿no? que promueven ese vínculo prenatal, diríamos. Pero digamos, no hace falta, ¿no? Solo que vayas estés presente en el parto y después puedas interactuar con este niño, ya eso ya, Ruth Feldman y su teoría de la biosincronía, ¿no? Está promocionando y está modificando justamente pues todo ese aparato, ese organismo, ¿no? Que somos nosotros, y preparándolo para actuar de manera eficiente como papás. Ruth Feldman misma también tiene investigaciones muy bonitas en este sentido con papás, con familias monoparentales, con 2 papás, y demuestran también que pues, el cerebro y que se parece mucho, diríamos, ¿no? No hay diferencias muy importantes con lo que hacen las mamás, diríamos, ¿no? De manera biológicamente más preparadas, ¿no? Y eso va en el sentido de que somos la especie humana, somos una especie muy diríamos, capaz de adaptarnos a muchas situaciones, y justamente una de las situaciones en nuestra evolución importante pues era eso, el poder tirar adelante el desarrollo de un niño
y un poco importa poco quién lo cuide, ¿no? Importa poco si la mamá, porque muere en el parto, porque tiene una enfermedad, ¿no? Haya otras personas en esta tribu que lo puedan cuidar, y eso puede ser el papá o puede ser cualquier otra persona. Es decir, estamos preparados fisiológicamente para ejercer el rol maternal, seamos papás o mamás. ¿Por qué? Porque evolutivamente estamos diseñados para esto, porque así, diríamos, como especie hemos sobrevivido a los avatares de esta, digamos, ¿no? de los peligros que hemos tenido durante nuestra evolución como especie. También es interesante, bueno, corrijo un poco lo que ha comentado Fernando. Bowlby no dijo nunca que el rol paternal estuviera supeditado al maternal. Bowlby hablaba de figura de apego, y figura de apego podía ser el papá o la mamá, no hizo esta diferencia. Y Mary Ainsworth también en el mismo sentido. Y un poco ligando con lo que comentas, que justamente sí que ha habido pues esa... bueno, los estudios clásicos de Ainsworth era con mamás porque justamente era lo que se encontraba, ¿no? Pero justamente la seguridad del apego se diferencia con papás y mamás y tiene consecuencias diferentes, y se tiene que evaluar también, y eso está en estudio ahora de manera diferente. Bueno, y acabo con un tema para ligar con la cuestión más práctica que María Eugenia nos va a explicar, ¿no? Del trabajo con papás. Yo creo que es muy, muy interesante el trabajo con papás, y es una nueva frontera que tenemos como disciplina, ¿no? Como involucrar a estos papás y conseguir que no solo acepten como a regañadientes, como, oh, me ha tocado, sino como un gran placer increíble que es ser papá, ¿no? No solo eso, sino también creo que hay algo de trabajo con las mamás, ¿no? En el sentido de que también cambien un poco ese rol que tienen como muy asumido, esa responsabilidad que tienen como muy sobre las espaldas, ¿no? De que toda la tarea de cuidado y atención a los niños recaen sobre ellas, ¿no? Y comiencen a pensar de manera más, ¿no? En este sentido que comentaba también Fernando, ¿no? De coparentalidad, ¿no? De responsabilidad compartida, no solo con el papá, sino con toda la tribu en ese sentido, ¿no? Y un poco trabajar también estas barreras que pueden existir, ¿no? De inconscientes, ¿no? En las mamás, ¿no? Respecto a estos temas, ¿no? Pues permitir que ese cuidado pues sea compartido, ¿no? No solo una responsabilidad que tengan que asumir única y exclusivamente ellas y nadie más. Y con eso pues dejo a María Eugenia también para que pueda introducir más temas. Gracias, Marc. Gracias por lo que nos compartes y toda esta posibilidad de pensar en cómo la madre puede también plantearse desde esta conversación otras maneras de reflexionar el lugar del padre. Voy a presentarles a María Eugenia Ochoa, es psicoterapeuta familiar de orientación relacional sistémica con diplomas de estudio en apego, trauma, meditación y psicología positiva. Además, ha sido asistente y ponente en congresos nacionales e internacionales, colaboradora en medios de difusión y programas de voluntariado. Además, es cofundadora de YAN Capítulo Ecuador y funciona como organización social sin fines de lucro. Bienvenida, María Eugenia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Zuleima, Vanessa, y también a quienes comparten este webinar. Bueno, muy interesante todo lo que comparten, muy interesante el tema. En lo particular considero que la función del padre es realmente vital, fundamental. Ahora bien, he oído de los colegas pues que hay una función dentro de las varias, pues esta posibilidad de este acercamiento afectivo.
Y ahí es cuando a mí me han surgido varias inquietudes y me ha conectado con algunas experiencias que, como bien decía Mar, en estos 1000 primeros días son realmente importantes. Ahora, me gustaría también que pudiéramos nosotros mismos pensar en nuestras propias experiencias con nuestros padres, ¿no? De pronto para quienes estamos aquí o para quienes nos están escuchando o lo harán. Porque creo que es eso tan importante como lo que nosotros podamos compartir desde la experiencia profesional. Entonces, para mí es importante el tema emocional, este tema afectivo, si podemos entender que los primeros años tienen esta capacidad sensorial y emocional tan potente en estos primeros años, cuando todavía la palabra, hablando en un sentido más formal, pues está habilitada. Eso es un poco más adelante. Entonces, estos primeros 1000 días, este primer tiempo tan hermoso, tan precioso, está lleno de lo que podemos decir, las caricias, el tono de voz, el contacto, la melodía, la cercanía, la conexión. Y esto es tan necesario tanto para niños como para niñas. Si nos ponemos a pensar nosotros bebés y nuestros padres bebés, pues ellos también necesitaron eso, independientemente del género. Necesitamos ser amados y necesitamos amar y viceversa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pensaba también en esta posibilidad de comunicación que tiene el bebé y también como una de ellas es el llanto, ¿no? Cuando tiene alguna necesidad que tiene que ser suplida, que tiene que haber una respuesta oportuna para ello y que es tan natural cuando somos bebés, niños y niñas, pero que posteriormente pues se vuelve como alguna situación ahí que es como no tan válida, no sé si es el término, no está tan presente, no está tan como a ser desarrollada, a ser expuesta de una manera natural como cuando somos bebés. Y esto parecería también enmarcado en lo masculino, ¿no? Parecería que siendo que tenemos todas las emociones para desplegar, en lo masculino se tendería como a priorizar tal vez el enojo, la ira, o se lo caracteriza desde esa visibilidad, pero no necesariamente es así. Entonces, la gran pregunta que me hago es, bueno, entonces, ¿cómo los padres que devienen, que los hombres que devienen en padre, que hay esa transición, qué tan están conectados consigo mismos, con su parte afectiva, para poder desplegar y hacer esta conexión con este mundo emocional primario tan potente en los primeros años? De ahí, compartir una experiencia que tuve cuando hacía mi tesis de maestría, esto ya son 10, 12 años, y en la cual pues habíamos hecho un trabajo interesante en la diada madre y los niños que eran los primeros años. Sin embargo, había este faltante. Personalmente me hacía falta la figura del padre. Entonces hubo la propuesta de que hiciéramos un taller, un encuentro solo con varones, padres de los niños. Realmente no había como mucha esperanza en que esto hubiera sido, en que era viable, en que era posible. Sin embargo, fue extraordinario porque la respuesta fue que si no todos los padres o muy pocos no fueron a la reunión. Entonces, realmente fue una experiencia preciosa de ver llegar a padres de diferentes generaciones, jóvenes, de mediana edad, abuelos, vecinos, que hacían esta función de cuidadores y que estaban interesados en saber cómo poder aportar a esta función suficientemente buena que han compartido. Entonces, este espacio se pudo observar tan claro, estas vivencias de poderse saber contenido en un espacio seguro en donde era solo para hombres, en donde poder expresar estas dificultades que también ellos vivían en cuanto a expresar lo que sentían y que a veces no había la posibilidad de hacerlo. Entonces, lo importante de tener redes de apoyo en ese sentido. La posibilidad también de expresar dificultades en cuanto a la precariedad económica que algunos tenían, discapacidad de los hijos, esta imposibilidad de acercarse bajo la duda de la vista materna de que de pronto no iba a ser buena la actuación del padre. Entonces, este compartir en el grupo hacía que el ambiente se preste como para poder desarrollar
ciertas habilidades y también compartir recursos que otros padres con más experiencia, con más posibilidades podían dejar ahí como para que puedan ser tomadas o no. También se pudo observar este brazo que contiene, ¿no? En el hombro del hombre, del varón, decir, o sea, va a estar bien, esto nos pasa a todos, no es solamente a ti que esto sucede. Entonces, esas cosas primarias del contacto de la piel, de la contención, de la intimidad, pues realmente se pudo apreciar en ese espacio. Entonces, me parece que son experiencias que pueden ser viables y favorables para el cumplimiento de esta función o de las varias funciones que tienen los padres. Desde ahí, pues que esta experiencia, como digo, ha sido realmente muy grata y una experiencia en la que también han podido los hombres expresar sus emociones, llorar, ¿no? Cosa que, como digo, es tan natural cuando se es bebé y que ha podido ser como contenido en estos espacios y que más allá de lo que nosotros como teoría podíamos indicar o favorecer a los padres, pues todo lo que se vivió ahí fue como suficiente como para poder de pronto estimular a que haya más cambios. Desde estas experiencias que he podido pues tener y que posibilitan pues esta generación de estos vínculos de seguridad que, como bien han dicho, el padre también está en capacidad de hacerlo, de crearlo, de construirlo, pues pensaría yo, no sé si es que el tiempo me avanza, que hay algunos elementos que considero que son importantes a la hora como de hacer intervenciones o quizá en las que el padre pueda mirarse. Y algunas de ellas son, por ejemplo, tener la intención, el deseo, la determinación de hacer este tránsito del ser hombre al ser padre de la mejor manera posible, hacer una elección respecto de ello, interrogarse con curiosidad, con creatividad, con honestidad. ¿Qué tan resuelto tengo la historia con mi propio padre? ¿Con qué propósito es mi deseo paternal? ¿Es en este momento? ¿Cómo así este momento es este deseo? Poder indagar sobre uno mismo con compasión, con ternura, sobre las experiencias que se necesitan resolver. Poder identificar pérdidas, duelos no resueltos, patologías incluso que los padres también las viven. El tema de la depresión es un tema importante que no solamente se ha de mirar en la madre, sino también en la figura del padre. Informarse sobre aquellos cambios que suceden, que ya hablaban los colegas, en el propio cerebro paterno, ¿no? Hay cambios importantes, muy interesantes que se dan ahí. También poder informarse respecto de cómo poder acompañar a esta madre que está en este proceso de gestación, cuál sería el mejor papel de él en ese momento, cómo poder acompañar desde la conexión que no es pues la interna que se tiene al bebé, pero que sí puede contener desde fuera, y poder integrar estos descubrimientos, estos aprendizajes, esta información para dar más lugar a la oxitocina, diría yo, y a estos micromomentos de conexión que Frederick los reconoce como estas experiencias amorosas. Creo también que es importante pues hacer estos procesos solicitando ayuda, pedir ayuda, que son temas propios de los primeros años que también al infante, al bebé varón le sucede, que necesita, ¿no? Tener como esa presencia, esa mirada, esa contención, ese cuidado, esa satisfacción de sus necesidades para, interiorizado eso, pues poder dar como una respuesta adecuada y de la mejor manera cuando se es padre. Los estudios están claros en el sentido de que aquellos bebés, niños, niñas que han sido cuidados desde esta posibilidad, pues tienen esta misma posibilidad de volver a replicar lo mismo, o si no, pues también lo contrario. Eso es lo que les puedo compartir. Sí, muy interesante, María Eugenia. Y me parece interesante, bueno, reflexionar entre todos, ¿no? Porque digo, estamos como en el medio del cambio de paradigma. Los invito a todos a abrir los micrófonos, pero digo, estamos como en un momento en donde estamos viendo una idea de paternidad diferente, en donde el hombre desde el comienzo, aún quizá la madre ni siquiera da de mamar, el hombre es el que da de mamar, esos primeros contactos, pero todavía venimos de paradigmas en donde la mujer tiene un lugar muy importante hasta desde lo físico. Y digo, hay una palabra, una frase que escuché el otro día que decía
algo así como el apego seguro está garantizado por el sostén de la pareja, el sostén a la madre garantiza el apego seguro del niño. Y digo, esta frase, para poder abrirla, ¿no? ¿Cómo podemos compatibilizarla con este paradigma nuevo en donde quizá hay algo de cierto? La mujer pone el cuerpo, su emocionalidad, diferente que el padre, que llega en un momento posterior quizá. ¿Qué les parece? ¿Y cómo haríamos ese juego de paradigma en donde creo que estamos en el medio ahora, ¿no? ¿Qué les parece? Vanessa, y de paso que yo pienso que este programa es un nuevo paradigma. O sea, realmente es un Plantearlo. programa joya porque estuvimos pasando por distintos momentos de ese rol del padre. Carlos nos lleva un poquito sobre la adolescencia y la juventud, Fernando la adolescencia, Omar nos baja los 1000 días y María Eugenia nos habla un poco del afecto para dar esa posibilidad y tú nos estás hablando entonces de todo el sistema, lo cual hace bastante interesante. Yo creo que, además por el tiempo, voy a hacer aquí un señalamiento sobre eso, cuéntenos respecto a lo que está preguntando Vanessa, cómo lo perciben ustedes y cómo también se puede seguir aportando a este paradigma. Yo quiero iniciar un poco apoyándome en lo que comentas, ¿no? Justamente Carlos iba un poco por ahí con el cambio de paradigma. La frase quizá que has dicho, quizás se debería reformular, ¿no? Digamos, lo importante es el sostén de la figura de apego, ¿no? La figura de apego puede ser cualquiera y en realidad cuando hay una pareja lo suelen ser los dos, ¿no? Son una madre suficientemente buena y un padre suficientemente bueno, son dos figuras de apego para un niño o niña, ¿no? Y en ese sentido, también recordar que Bowlby se apoyó en los estudios de Harry Harlow, del mono Rhesus, que iba a amamantarse, digamos, en la figura, en el monito digamos, de alambre, hierro, sí. ¿no? De alambre. Mm. Y en cambio, cuando había una amenaza, percibía una amenaza, se iba al de felpa, ¿no? Y para decir que no está tan relacionado con el hecho de alimentarse o amamantarse, es decir, que lo importante son ese otro tipo de cosas que son relacionadas con la interacción y con la relación que tú estás creando, ¿no? con este bebé. Mm. Bueno, yo quería decir que, perdón, Carlos, si quieres hablar. No, adelante, adelante. Sí. No, yo quería decir que Vanessa decía antes al principio cómo ha cambiado no solamente los padres, sino las parejas, digamos, ¿no? La sociedad, ¿no? Ahora estamos con parejas homosexuales, parejas con que las identidades son distintas. Y yo quiero recordar que se hablaba de monotropía, pero ahora sabemos que hay apegos múltiples. Es decir, que también Mar hablaba algo de esto. Es decir, que los apegos, al final, el apego es un constructo. Carlos también hablaba del desarrollo del apego. Es decir, no es un aspecto puntual, sino que hay apegos múltiples que se desarrollan desde la primera infancia, haciendo frente a los diferentes momentos o retos del desarrollo. Yo creo esto de recuperarlo también para hablar de funciones, no solamente de personas, sino también de funciones. Y efectivamente en las parejas, incluso homosexuales o de otro tipo, o las familias, siempre hay quien hace más una función de recoger y otro más de animar y de afrontar. Porque las dos funciones, ahora que decía Mark, pues los monitos de Harlow, pues es que en esencia es eso. El monito se refugia y cuando se tranquiliza, se enfrenta al monstruo. No sé si tenéis en mente la película, pero llega un momento que se enfrenta. Por tanto, no solamente es el momento de recuperar la tranquilidad, es el momento de afrontar la vida, ¿no? Esta cuestión que es interesante. Y aquí las funciones las aporta una persona u otra, o la misma en diferentes momentos, ¿no? Yo creo que es interesante hablar de esta cuestión. Pero estamos atravesando eso y también no quería dejar de comentar la dificultad de la sociedad actual y de los chicos que se encuentran pues, a veces con padres que no les sirven como referencia porque están ellos mismos con un complejo de Peter Pan, por ejemplo, deseando ser los hijos. Y hay una confusión
en que se borran las diferencias. Hay que reflexionar sobre esto también. Y esto es aplicable a los padres, pero quizá también a las madres, ¿no? Es decir, tiene que haber diferencia de generaciones, ¿no? Y esta es una cuestión importante, no nos sirve. Lo mismo que no servía el padre autoritario porque planteaba una perfección, que ya Carlos ha dicho suficientemente bueno, no hay que ser perfecto porque esto nadie es dueño de la vida de otro, por tanto yo hablaba de la tarea imposible que es para Freud el ser padre, pero hay que recuperar un poco esta cuestión de qué ocurre, qué necesitan los chicos, qué figuras identitarias necesitan los chicos, ¿no? Qué roles necesitan para encontrar su camino. Yo, claro, trabajo más con adolescentes y están perdidos porque, claro, un padre que se identifica con él no tiene referencias, ¿no? ¿Sabes? Esto, o otro que está tan lejos que solamente dicta normas de perfección, tampoco. Bueno, lo quería dejar ahí porque realmente la sociedad nos plantea un reto a este nivel, ¿no? Sí, Carlos, ibas a decir algo. Sí, no, que creo que esto que estamos diciendo reafirma, ¿no?, la necesidad de este tipo de debates y de pensar, de reflexiones sobre la paternidad actual, ¿no? Porque realmente yo creo que el cambio de paradigma del que hablábamos que algo trajo de esto Fernando, ¿no? Desde ese padre rival, ¿no?, a la cooperación del padre, ¿no? Y lo que el mito o el complejo de Telémaco, el mito de Ulises pone de manifiesto es que lo natural no es la rivalidad, sino la cooperación, ¿no? Y creo que esto es realmente lo que marca un hito, un cambio de paradigma. Pero que a la vez, y esto es lo que yo quiero traer como espacio de reflexión, es que estos nuevos modelos de paternidad generan perplejidad en los padres, ¿eh? Es decir, yo creo que tenemos que entender empáticamente esto también, porque hay un modelo anterior que no consiste en la cooperación, básicamente, ni en ese involucramiento emocional, sino más bien en esa distancia de autoridad de la que hablábamos antes, ¿no? Entonces ahí genera perplejidad en los padres actuales. Y creo que esto es lo que da también lugar a ciertos conflictos que se ven entre padres e hijos y las consecuencias que esos conflictos luego traen, ¿no? Entonces, creo que realmente es un tema que da para muchísimo, ¿no? Pero me parece importante reflexionar sobre eso. Y vuelvo a insistir, con la intención de poder colaborar, de poder ayudar en ese sentido a los padres a cómo reacomodarse en esta perplejidad. Porque es cierto, ¿qué hay que ser? Hay que ser el que impone la autoridad, que sí, por supuesto, coincido, o ese padre más cercano, más colaborativo, más cooperador, también, ¿no? Pero estas múltiples funciones y estos múltiples posicionamientos subjetivos del padre, me parece que generan como grandes conflictos que luego traen otras consecuencias, evidentemente, ¿no? Sí, yo reflexionaba, ¿no? Cómo cooperar con asimetría, ¿no? Cómo cooperar, pero no entre dos pares, ¿no? Y quizá la perplejidad tiene que ver con eso, cómo tener una mirada más cercana, no este padre lejano, pero en esa cercanía mantener cierta simetría necesaria generacionalmente, los límites, el Totalmente. ¿no? Totalmente, totalmente. Los límites y esa simetría siguen siendo totalmente necesarios, por supuesto que sí, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Ahí está la cuestión, claro. Sí, y esto que es interesante también, Carlos, y que también Marc, Fernando y María Eugenia aclaraban, que cuando hablamos de padre y madre, y esto sí tiene que ver mucho con lo que es la teoría del apego, no hablamos de persona, mujer y persona, hombre, hablamos de roles, hablamos de funciones. Entonces, probablemente pueda haber una mujer, ¿sí? Que se sienta mujer, que ocupe o que tenga funciones paternales o maternales. Y me gustaría un poquito ir cerrando, porque estamos medio en horario, pero poder un poco hablar cuando hablamos de estas funciones, esas funciones, ¿qué hablamos como función maternal y cuando hablamos de función paternal, independientemente de la figura mujer u hombre?
Yo creo que es la capacidad de colaborar entre la pareja de cualquier tipo. Es la coparentalidad. Finalmente, si los roles están en un lado o están en otro, hay que tolerar la diferencia. Y la primera, para que los hijos toleren la diferencia, los padres o madres, lo que sea, han de tolerar la diferencia. Por lo tanto, la coparentalidad es el primer desafío con que se encuentra ya el ser humano a la hora de ser padre, ¿no? Que en estas diferentes funciones hay todos los movimientos iniciales complejos, digamos, ¿no? Y esto, yo qué sé, tenemos María Eugenia, estudió Minuchin y los grandes, ¿no? Que hablaban de los conflictos, la triangularidad. Es decir, el enfoque está en la coparentalidad, cómo convive la gente, cómo ayudamos a que se establezcan vínculos entre los adultos y vínculos con los hijos, porque estamos en un momento no solamente de disolución de la autoridad, sino de disolución de los vínculos. En Barcelona, y no sé, en las grandes ciudades, la gente vive sola. La gente vive sola. No hay, llega un momento en que se desvinculan. No hay un afán por complementarse. La primera cuestión es reconocer la insuficiencia personal y la necesidad del otro. Y esta es una primera postura que es un ejemplo también para los hijos, ¿no? Decir, mira, yo llego hasta donde llego, pero está tu madre o está tu otro padre, lo que sea, pero yo pondría el énfasis, para dejar espacio a mis compañeros, en el tema de la coparentalidad, desplazar el apego a una función que muchas veces es ejercida por varias personas. Diferentes perspectivas. Marc, ¿ibas a decir algo? Sí, quería complementar todo lo que se dice, que estoy muy de acuerdo. Con uno de los temas que se está estudiando también es súper interesante y creo que va en el sentido que comentabas, ¿no? Una de las funciones paternas, en el sentido de, como has comentado, como has dicho muy bien, ¿no? Independientemente de si esa función la ejerce un hombre o una mujer, que está muy olvidada. Es este tipo de juegos más activos, en inglés es rough and tumble, que es el juego de lucha, de pelea, ¿no? Muy cuerpo a cuerpo. Y eso es un juego que los papás solemos hacer mucho más con los niños, ¿no? Y las mamás suelen hacer mucho menos. Y que tiene muchos beneficios para los niños. En el control de su agresividad, en el control de su fuerza, en el control de sus emociones. Y justamente en esa capacidad de aprender estos límites, ¿no? que es justamente uno de los grandes temas de la sociedad actual, ¿no? Y cómo es interesante, y cómo es ese tipo de juego, ¿no? Desde ciertas mirada exterior, ¿no? Pues es mal interpretado como un juego de lucha, ¿no? Como una lucha de verdad, diríamos, ¿no? Cuando es un juego, ¿no? Y como juego es bueno de por sí. Y justamente como juego es la capacidad que tiene un juego de aprender justamente los límites, ¿no? de cuando va más allá de lo que es juego, ¿no? Que entonces ya es una lucha. Entonces, bueno, simplemente para aportar esa nota, ¿no? Y la importancia justamente de este tipo de juegos, ¿no? Y que está asociado mucho justamente al rol más digamos, paterno, aunque yo he visto muchas mamás que lo hacen mejor que los papás incluso. Es una cuestión de oportunidad. Me quedo, porque estamos con 2 minutitos nada más, como comentario también, el poder para otro momento, seguir ampliando este comentario de María Eugenia, ¿no? Cómo es bueno revisar la propia historia infantil en el lugar de cuando nos posicionamos como padre o madre, dando lugar a este padre diferente al padre que tuvimos, ¿no? Ese comentario me pareció interesante, María Eugenia. Sí, sabes que, bueno, hay un aporte interesante de Steele en el sentido que habla de que más allá de que pueda ser importante, por ejemplo, alguna situación precaria o alguna situación de enfermedad o alguna situación como tú has mencionado de ahora las nuevas organizaciones familiares, el hecho de que quien cuida o el que cuida
pueda tener esta capacidad de conectar, esta capacidad de autorreflexión y esta capacidad también de ponerse en el lugar del otro. Es decir, más son estas capacidades de tipo emocional y de tipo cognitivo, más allá de este otro tipo de organizaciones que tú mencionabas. Y que tan rico también es la teoría del apego en el sentido de que se pueden hacer estas varias posibilidades de apegos, ¿no es cierto? Esos apegos que son primarios, estos que son secundarios, que nos permiten generar este tipo de redes y que la pareja, como tú bien decías, puede también ser esa, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿no? La pareja puede ser pues como esta persona también que da seguridad en un momento de alta vulnerabilidad como es el parto. No es un momento complejo, es un momento de alta vulnerabilidad para ambos, pues y pueden brindar esta seguridad que a veces no se entiende como esta seguridad solo física, sino es una seguridad psíquica, interna, ¿no? De poder Absolutamente. Entonces Sí. creo que aquí el tema del apego tiene tanto para aportar como han comentado los colegas. Sí, es un tema recontra interesante, vasto, muy vasto, pero estamos ahí ya arrastrando el minuto extra que nos dieron, como en la cancha de fútbol, nos dieron un minuto más. Vamos a agradecerle, Zuleima, entonces a nuestros invitados, a Fernando, Marc, Carlos y María Eugenia, y gracias como siempre, Zuleima, en esta cosa de copartner también, de coparentalidad, no de copartneridad, no sé cómo se diría. Estamos en el límite del programa, Zuleima. Así es, y quiero hacer un comentario que en la mañana estaba leyendo algo de esquizofrenia en la adolescencia y hablaba mucho de la posibilidad de ayudar a integrar al adolescente, y también este trabajo del rol del padre y de la madre va a ser importante porque se necesita mucha red de apego también para poder ayudar a este joven a que tenga esa integración. No me quiero ir sin enviar saludo a Ileana Páez, que nos está viendo desde Guatemala, a María Noel, que le envía un saludo bastante especial al licenciado Carlos Javid, también se encuentra por acá la profesora Charol Cortés, que nos envía un saludo, y Cristian Tomás desde Brasil también le envía un saludo a todos ustedes. Muchísimas gracias. Cerramos entonces el programa de hoy, esta conversación, y los dejamos casi como obligados y comprometidos al nuevo encuentro. La verdad que es un tema, como has dicho tú, Zuleima, al comienzo. Hablar de esto, y como decimos todos, de coparentalidad, hablar del rol, implica este cambio de paradigma, y creo que sería interesante seguir trabajando en darle un lugar también nuevamente a este papá, a este rol paterno. Yo necesito transcribir este programa porque aquí hay oro sólido por todos lados. Mandamos un saludo a todos, nos vemos en 15 días. Gracias, Fernando, gracias, María Eugenia, Marc, Carlos, gracias un beso grande. Gracias. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias. Chao, gracias. Adiós.